Buenos días a todos. Queremos decirles que los amamos mucho y gracias por todos los que se conectan y lo que nuestro papá tiene adelante para nosotros y saber que todos estamos en esta vida juntos, viviendo las cosas que nos hace aprender y crecer y madurar y, y ¿cómo se dice? Establecer en algo firme, aunque duela. porque, porque a veces pasamos por cosas que sí, y vamos aprendiendo y otra vez viene el reto y tenemos que seguir viviendo en esa firmeza que nuestro papá nos ha dado, ¿no? Y tenemos que recibir todo el tiempo y saber que esta vida no es sin nada de eso, sino que es una bendición de poder vivir las cosas que Él nos permite, aunque parezcan que no son lo que nosotros queremos. Hay veces nos pasan cosas que, wow, ni entendemos, y no es para que podamos entender muchas cosas, sino que podamos crecer en lo que Él quiere darnos diariamente y poder vivir su vida, o sea, vivir nuestra, pero Él viviendo a través de nosotros, ¿no? Reflejando a Él, aunque sean las circunstancias más difíciles, ¿no? Porque realmente Él es el que debe de responder cada vez que afrontamos algo, ¿no? Y conozco que es un reto, pero sí es posible porque muchas veces lo vivimos y a veces ni te das cuenta que Él es el que está hablando, porque ya como que hace algo más firme, ¿no? Y ya estás, y te quedas, wow, yo contesté eso, ¿no? O él, ¿no? Y la respuesta del opuesto es positivo y te quedas, wow, quiere decir que mi papá estaba hablando, no yo, no lo moví como normalmente, que lo muevo para un lado y ahora contesto yo, sino que permití que él fuera el que respondiera y qué bonita, ¿no? La respuesta de la persona o lo que sea, las circunstancias, cuando es bonito así es porque permitimos a papá tratar la situación, ¿no? Y nos sorprendemos. Estamos siendo traídos a una existencia que constantemente va a manifestar lo divino desde nuestras vidas, desde cada corazón. Y es verdaderamente maravilloso lo que nuestro Padre es capaz de hacer en nosotros, con cada uno. Eh, para que eso se cumpla, Él está presente en ti, en mí, en cada uno de sus hijos 24/7 y atento a lo que tú le permites ser en ti. Y eso es algo maravilloso. Pues vamos a dar gracias por lo que hoy va él a hablarnos. ¿Quieres dar Sí, gracias, por favor? gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por los que están conectándose y los que están por conectarse. Y gracias porque estamos aquí unidos para oír a ti, Señor, a través de muchos. Y gracias porque todos los que nos hablan es de bendición, porque sabemos que tú estás hablándonos a nosotros. El Espíritu habla al Espíritu. Y gracias porque tú estás presente y estamos con una anticipación de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este asunto de el perdón divino, pues como la verdad de Dios es inagotable, ¿no? Es algo que contiene una profundidad y una importancia eh, que no puede ser medida, eh, pero que si algo va a evidenciar la obra de Dios en un corazón, en el mío, en el tuyo, va a ser precisamente la vivencia de esto. Porque
Perdón es la ejecución de la justicia de Dios en el corazón de una persona. Fíjate, qué diferente es esto a el concepto de una deidad justiciera, ¿no? Que te va a caer encima por tus faltas, que está esperando el momento de, de juzgarte y de darte tu merecido. La realidad de Dios, no por un concepto, pues, abstracto, sino por los actos de Dios, demuestra lo contrario. Y no hay nada que lo encapsule y lo declare con mayor claridad, precisión y sencillez que las palabras de Jesús mismo en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Bueno, si tú escuchas a Dios hablar de su posición en relación al pecado, a la maldad, a las obras de la naturaleza humana, obras de la carne, como se determina en la Escritura, pues vas a ver que Dios es clarísimo. Él no de ninguna manera condona el pecado. Él lo llama por lo que es y él dice la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Pero la acción de Dios con relación al pecador es que es perdón. ¿Sí? Y ese perdón es la administración de justicia. Y vamos hoy a entender ese aspecto importantísimo de esta verdad divina, porque el que no entra a la justicia de Dios no puede vivir el ser justificado. Todo eso se torna en ideas y conceptos corruptos. Recuerda que corrupción para nosotros como familia divina sencillamente quiere decir que lo divino ha sido alterado, que la verdad divina ha sido adulterada por entendimientos, por opiniones, por sabiduría humana. Y eso siempre ocurre cuando en lugar de escuchar al Espíritu Santo y ser enseñados por él, pues nos damos equivocadamente permiso de usar nuestra habilidad propia para entender las cosas o derivar de otros la verdad. Y es muy importante para todos los hijos de Dios que estemos claros. Sin excepción, a todos se nos ha dado el mismo espíritu, con el mismo propósito. ¿Sí? El hijo o la hija que no está siendo enseñado por el Espíritu Santo es porque no ha venido a entender. Hay dos razones, ¿no? Una es lo ignora, no sabe, como estaban los hermanos en Éfeso, ¿se acuerdan? Cuando llegó Pablo allá y les dice, y ustedes han recibido al Espíritu Santo, y ellos dicen, pues ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a recibirlo si no sabemos? Entonces, por ignorancia. Pero la segunda es porque no hemos dado el paso correcto de recibir a Dios correctamente. Y Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo recibes al Padre correctamente? Permitiéndole que te adopte, que te haga hijo. Tú no puedes llamarle papá si él no es tu papá. Y obviamente en el ámbito humano, religioso, Padre nuestro que estás en los cielos, se reza, se recita, se repite. A Dios le llaman Padre, pero falsamente. Cuando recibes el espíritu de adopción, como dice el Espíritu Santo en Romanos 8, entonces te es dado
derecho de llamar a Dios Abba, mi papá. Y Él responde con no solo el derecho, sino con la responsabilidad de que tú eres su hijo o su hija. ¿Te das cuenta? Bueno, venimos entonces a este asunto de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es encontrar a culpables y darles su merecido, sino es traer a todos a el momento en el que están dispuestos de manera individual a recibir lo que Jesús compró para ellos. ¿Y qué es eso? El perdón. Entonces, fíjate lo que el Espíritu Santo nos dice en la Escritura, Romanos capítulo 3, verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto, vamos a pausar aquí un momento porque no vamos a pasar mucho tiempo en este punto de todos pecaron, pero es importante que para recibir lo que hoy Dios quiere servir servir en la mesa, pues que tengamos claros que en nuestro ingreso a la familia divina no hay distinción a los ojos de Dios. Todos pecaron. No importa de qué raza, cultura, religión, esto, aquello. Eso no tiene ningún distintivo en el trato de Dios con el ser humano. ¿Sí? Todos pecaron, todos están. Tú puedes leer en el capítulo 3, el inicio del capítulo 3 hasta este versículo, y ahí hay una descripción muy importante de cómo ve Dios al ser humano. Y dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y habla y describe la condición humana. Pero aquí está el punto importantísimo. Ahora, aparte de la ley que le daba al ser humano un medio para entender cómo conducirse en su estado, no mates, no mientas, no hurtes, no robes, etc., se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y la razón por la que no hay diferencia es porque todos pecaron, y la consecuencia de pecado es la destitución de la gloria de Dios. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, vamos a permitirle al Espíritu Santo romper otros engaños, ¿sí? Por ejemplo, hay un engaño enorme que dice que cuando una criatura nace, es inocente y no es culpable por las cosas que haga mal hasta cierta edad. ¿Has oído eso? Entonces el niño chiquitito, pues desobedece, pero no hay culpa, porque no tiene todavía, dicen, conciencia, ¿no? Pero llega a cierta edad en la que ahora sí ya empieza a contar sus pecados y de ahí en adelante va a ser como toda la raza humana. ¿Dónde atestigua eso el Espíritu Santo? ¿Sí? Eso no está en la Escritura, eso no existe. Esto que estamos leyendo está en la Escritura. Y la explicación divina, la verdad por la que hemos de vivir los hijos, es lo que Dios declara.
¿sí? Y lo que Dios declara al respecto está dicho aquí, está ratificado en el capítulo 5 de Romanos otra vez, donde dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte y de ahí la muerte pasó ¿a cuántos? A todos, ¿sí? Entonces, toda la descendencia adámica hereda, y esto lo dice el Espíritu Santo en 1 de Pedro 1, donde dice que de nuestros padres recibimos una vana manera de vivir y que Jesús vino a redimirnos de esa vana manera de vivir con su propia sangre. Otra vez, es el tema del perdón, es el tema de la redención, es el tema de la vivencia de la justicia de Dios. ¿Sí? Pero este punto de entendernos en nuestro ingreso a la familia de Dios como parte de ese todos, repito y enfatizo, ingreso. Tú no puedes estar en la familia de Dios y ser parte todavía de ese todos que está siendo descrito aquí. Eso éramos. Sí, eso fuimos. Y por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo no le hago daño a nadie. Yo soy una buena persona. Y yo no necesito eso. Si yo fuera un malvado que anda, pues sí, necesito el perdón de Dios, pero yo qué. Es rara esa persona, ¿verdad? Pero existen. Entonces, la verdad de Dios nos pone a todos parejitos, ¿sí? ¿Te acuerdas del fariseo y del publicano, no? El fariseo había construido con mucho esfuerzo, sacrificio, devoción, disciplina, una justicia propia, con la cual él se sentía en el derecho de pararse ante Dios y juzgar a los demás y decirle a Dios, yo no soy como ese, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Lo que ignoró este señor, de que Jesús contó, ¿verdad? Esta historia, pues es que en lo que ellos tenían de la escritura, queda advertido de que no uses justicia propia con Dios. Entonces, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese están destituidos es una herencia, ¿sí? Es una herencia, es un legado. ¿Y de dónde viene? Pues viene de que la primera pareja, Adán y Eva, sí estaban constituidos o investidos de la gloria de Dios en su origen. Ellos eran seres de luz. Como imagen de Dios, no como hijos. Es una distinción muy importante que tener claro aquí. Ellos no eran hijos, no nacieron de Dios, fueron creados por Dios. Pero como imagen de Dios, Él los vistió de gloria. ¿Sí? Y entonces eran seres emisores de luz. Pero ¿qué sucede cuando ellos toman la decisión de abandonar su primer estado para conocer la maldad, para vivirla? Pues se apagan. Fueron destituidos de la gloria de Dios. A esa destitución se refiere aquí el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y en torno, su descendencia está destituida de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces,
No importa la edad, no importa el árbol genealógico, todos van a llegar a esa primera pareja. No importa color, esto, aquello, no le des vueltas al asunto. Destituidos de la gloria de Dios. Bien. Pero mira lo que sigue. Ahora quiero solamente repetir el contexto para que todos nos conectemos. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué hace la justicia de Dios? Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es un tesoro que debe vivir en el corazón de cada hijo. Y está dicho de una forma muy concisa y muy profunda, y por lo tanto es importante que tú le permitas al Espíritu Santo darte lo que Él vino a darte, revelación, ¿sí? No que uses tus capacidades intelectuales para desglosar la verdad así no se descubre. Pero cuando tú dices, Padre, aquí está mi corazón, yo no quiero ser en mi entendimiento, no quiero seguirme viendo dentro de ese grupo de los destituidos de tu gloria. Soy tu hijo, soy tu hija, y ahora quiero que esta obra que tú haces, porque dice que Él es el que justifica, ¿cierto? Entonces, yo quiero vivir esa justificación que tú operas en aquellos que le creen a Jesús, porque eso es lo que quiere decir los que son de la fe de Jesús, es los que creen en Él. Esa es la condición, ¿recuerdas? A todos los que le creen, les dio vida eterna. Bueno, la justificación de una persona es la obra que Dios lleva a cabo para que su justicia viva en esa persona. Y el fruto de la obra de justificación es verdadera libertad. Tú y yo hemos venido a entender ya que Dios opera esto en lo que Él llama salvación. Y la salvación de Dios opera en tres grandes obras. La primera es la obra hecha por Jesús, la obra de redención a la cual se refiere aquí el Espíritu Santo, porque dice que a Jesús Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí? Entonces, fuera de Jesús no hay otro medio, otra persona por quien la justicia de Dios pueda funcionar en nosotros. Pero esta obra de justificación te hace justo, ¿sí? Porque venimos de ser lo opuesto, de ser injustos. Y por eso dice el Espíritu Santo respecto a Jesús que fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios.
El problema, todo eso está bien y conceptualmente lo aceptamos, pero el problema ocurre cuando en lugar de transicionar por la justificación a ser justos, nos seguimos aceptando injustos. ¿Lo viste? En otras palabras, lo que Dios hizo en Cristo está hecho para que esté disponible a todos. Por ejemplo, hemos hablado del pago del pecado. Es un pago absoluto. No hay un pecado sin pago. ¿Te das cuenta? No lo hay. No lo habrá. Pero la aplicación de ese pago no está efectuada en la vida de la mayoría de la humanidad. Hoy, como está la Tierra, con sus 8 y tantos billones de personas, la gran mayoría no está viviendo la justicia de Dios, el perdón divino. Y se hace mucho más evidente en la vida de aquellos que profesan a Jesús como Señor, como Salvador, como Cristo. Pero ¿cuál es el producto? ¿Te das cuenta? O sea, aquí hay un grave problema porque aquí dice que Dios opera esta justificación. Dice que Dios opera o puso, voy a leer otra vez el versículo 24 en adelante, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo. ¿Cuándo es este tiempo? En este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, fíjate, aquí hay una declaración por el Espíritu Santo de no solamente lo que Dios hizo en el juicio del pecado que se llevó a cabo en la cruz hace miles de años, sino del presente, de la consecuencia en el tiempo presente, porque Dios quiere manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cómo lo va a hacer? En nosotros. Entonces, una persona que ha venido a Jesús y que no vive la justificación, tiene un terrible problema, porque no manifiesta la justicia de Dios. Bueno, vamos a entrar entonces a entender y permitirle al Espíritu Santo revelar a cada corazón esta verdad, ¿sí? Perdón, justicia van de la mano. No puede haber justicia divina hacia la descendencia adámica si no es a través del perdón comprado por Jesús. Y el principio de esto es de veras muy sencillo. Mira, Dios creó al hombre, varón y mujer, Génesis capítulo 1, los hizo perfectos, libro de Job, ¿sí? Los calificó otra vez, Génesis capítulo 1, vio Dios todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Adán y Eva eran buenos en gran manera, eran perfectos como imagen de Dios. Ahora, viene
la presentación del mal, eligen vivirlo, se corrompen, son destituidos de la gloria de Dios y se entabla entonces en Génesis capítulo 3 un proceso muy importante entre Dios, el Creador, y estas criaturas que ya no son su imagen, que lo fueron, que se han apagado, que están ahora desnudos, ¿te acuerdas? Viviendo temor, viviendo vergüenza, viviendo corrupción, la entrada de la muerte, porque ya no manifiestan nada divino, sino al contrario, empieza a ver el echar la culpa, etcétera, etcétera. Y dan origen a la humanidad. Ese es el origen de la humanidad. Entonces, en ese momento, por favor, escucha esto con mucha atención y al Espíritu Santo en tu corazón, que Él te confirme la verdad en ti. Dios pudo haber puesto un alto y dicho, no habrá descendencia humana, no habrá. Esto se acaba con ustedes. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Él? En Génesis 3 vemos el proceso. Dios nunca llega acusando. Él siempre llega preguntando. Eso es muy importante. ¿Sí? Él le da la oportunidad a Adán de confesar, de buscar misericordia. Adán no lo hace. Dios le dice, ¿cómo sabes tú que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que yo te dije que no comieras? Adán no contestó, sí, Señor, te desobedecí. No. Adán dice, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. ¿Qué te parece? Y para todos los varones que siguen echándole la culpa a las mujeres, es el mismo problema, hijos de Adán. ¿Sí? Se acabó. O sea, Adán allí selló el problema. ¿Arrepentimiento? No. ¿Hablar verdad? No. Se le acabó, ya no. Dios va con Eva. ¿Qué es esto que hiciste? Y ella, igualito al marido, la serpiente me engañó. Y yo comí. ¿Lo ves? Entonces, Dios pudo haber dicho allí, bueno, esto se acabó. Ya. ¿Pero qué hizo? Adán y Eva han sellado su próxima etapa en corrupción y Dios va con la serpiente y le dice, ¿qué es esto? Y la serpiente desafía a Dios. Y Dios le dice lo que va a suceder. Y lo que le dice a la serpiente es que Él se compromete a redimir a la descendencia de esta pareja. ¿Sí? De la simiente de la mujer nacerá uno que te herirá en la cabeza o te aplastará la cabeza aunque tú le herirás en el calcañar. Ese compromiso, esa palabra hablada con toda la intención
encapsula esto que hoy estamos viendo aquí en Romanos capítulo 3. Dios se compromete a redimir. Y lo cumple, ¿sí? Cuando el tiempo se cumplió, Gálatas capítulo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la simiente de la mujer, ¿te acuerdas? O sea, en aquel momento era como, a ver, espérate, la mujer no tiene simiente. ¿O sí? Estamos hablando de biología. No. Sí es. Entonces, cuando Dios dijo de la simiente de la mujer, ¿de qué estaba hablando? Pues estaba hablando de lo que él iba a hacer, de traer a su hijo, no por la semilla de un varón, sino por obra de Dios. Y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. ¿Tienes eso ya en tu corazón? Ahora mira, aquí está el punto de justicia, porque esa decisión que Dios tomó, ese compromiso que él adquirió al hacer esa declaración, hace entonces que él sea el obligado por su palabra a entregarle a la descendencia adámica una salida del legado de sus padres. La justicia de Dios es que él no va a culpar a un ser humano por ser pecador porque eso lo heredó, no lo eligió. ¿Estamos aquí? Entonces, otra vez, esas doctrinas humanas del niño no es culpable. No, es que todo pecado produce culpa. ¿A poco al niño no le da culpa cuando hace una desobediencia? Por supuesto, la vive, es parte de su naturaleza, eso lo heredó. Y su conciencia empieza a dañarse desde su infancia por las cosas que hace mal y por las que le hacen. ¿Sí? Ya para cuando empieza a ir a la escuela, ya lleva la conciencia llena de piedritas propias y de sus familiares y sus amiguitos y sus papás y en fin. Es terrible, pero es la verdad. Entonces, aquí viene el punto de la justicia y de la justificación. ¿Sí? Esa criatura, estamos usando a un pequeño, ¿no? De ejemplo, heredó eso. Y lo que hereda lo vive. Que lo trae adentro, su naturaleza. Pero ahora viene Dios a manifestar en este tiempo su justicia. Y esto es porque Él nos trae a Jesús. ¿Sí? Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Entonces el trabajo del Padre es traer a todos a Jesús. No a la fuerza. Él explica cómo lleva ese trabajo a cabo. Él dice, con cuerdas de amor te he atraído. Te he amado con amor eterno y por lo tanto he extendido o te he traído con misericordia.
El punto es que cada persona venga y llegue al conocimiento de lo que está hecho a su favor. Qué diferente es venir a una persona, tú como hijo, yo como hijo, llenos de justicia, ¿sí? A entregar esa justicia, en lugar de ser los, ¿cómo se dice? No sé qué término usar en este momento, pero los presumidos de que somos mejor que otros y juzgamos a los demás porque no somos como ellos, ¿sí? Eso es terrible y eso ha cundido en el mundo y ha hecho un daño terrible y no es obra de Dios, ¿sí? Y por eso es que Jesús nunca cupo en el esquema religioso. ¿Te das cuenta? Ni pudo ser entendido por los que presumían conocer de Dios. ¿Te acuerdas cuando vinieron los religiosos a hablar con los discípulos de Jesús y dijeron, ustedes, ¿por qué siguen ese hombre? Si fuera de Dios, no estaría allí con los que están en la cantina, con toda esa gente. Estaría con nosotros en el templo. Se voltea Jesús a verlos. Les dice, ¿saben qué? Los enfermos tienen necesidad de médico y ustedes dicen que están bien, así que a mí no me necesitan. Yo a esto vine, a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que ustedes han desechado. Familia de Dios, cuando en tu corazón y en el mío viva ese corazón, esa misericordia, esa compasión, el fruto de justicia estará activo en nosotros. Sí, porque estamos rodeados de personas que ignoran lo amados que son, lo aceptos que han sido hechos, no por sus obras, por supuesto que no, sino porque por amor se les ha hecho justicia. Ahora Dios vive esto, eternamente lo vive. Él es amor, Él es misericordia, Él es bondad, Él es benignidad, Él es todo eso. Pero ¿qué vive tu corazón? El único camino para hacernos compatibles con Dios es la justificación, ¿sí? Porque mientras en mi corazón o el tuyo no se registre la justicia de Dios, no puedes participar en el ministerio de justicia a otros. Mira, el injusto lo que hace es justificarse. Eso es lo que oíste en Génesis capítulo 3. Adán se justificó. Eva se justificó. La serpiente, ¿sí? El injusto lo que hace es, bueno, yo no niego que haya metido la pata, pero no soy el único, ¿eh? Además, ¿quieres? Ve a ver aquel que dice, y mira cómo estoy yo. ¿Cierto o no? Eso es automático. Todo el mundo vive tratando de compensar su justicia para que no, porque la persona que deja de poder hacer eso se destruye internamente, se deprime, se condena, muchos se suicidan, ya no le ven cómo salida
a su situación, a vivir consigo mismos. Así que la justificación es el trabajo que Dios hace para hacer vivir su justicia en ti. ¿Sí? Ahora, una cosa más para que podamos avanzar a esta obra de justificación, cómo es hecha, cómo vivirla, porque recuerda que Dios no solamente es capaz, pero anhela cumplir toda su obra en nuestras vidas. ¿Qué lo detiene? Yo en la mía y tú en la tuya. Es así de sencillo. Ay, pero si yo le vivo pidiendo, pues sí, pidiendo, pero no dejando. ¿Sí? O sea, muchos estamos ahí, pide y pide y pide, pero no sabemos ni pedir, mucho menos recibir. Ahorita llegamos allá. Mira, si le permitimos a Dios renovar nuestro entendimiento y ver con claridad esta postura suya, Él es responsable de haber permitido la descendencia adámica. No existe un ser sobre la tierra que no esté aquí por anuencia de Dios. Es más, mira lo que dice el Espíritu Santo en el Salmo 139, de manera universal. Él te formó en el vientre de tu madre. ¿Qué tal? Y ahí hay mucho que dejar que Él hable a tu corazón, ¿no? Que muchos no se lo hemos permitido, pero bueno, vayamos al tema propio de esta mesa. Es, siendo Él el responsable, entonces es imperante que toda criatura, y por eso Jesús dijo, id y predicad el evangelio a quienes. ¿No fue esa misma frase la que usó? A toda criatura. Porque todos tienen el derecho de saber que se les ha hecho justicia y que nadie se las puede negar y que el administrador de justicia está listo para efectuarla en ellos por la justificación. ¿Sí? Mira, en la sesión anterior, del ágape anterior, estuvimos viendo el asunto de nuestra conciencia, ¿no? Y podríamos hablar tantísimo de ello, pero todos tenemos nuestra conciencia y algunos hemos llegado a Jesús con la conciencia ya cauterizada de tanto, porque llega un momento en que la conciencia deja de funcionar correctamente por tantas cosas, otros con daños enormes, todos dañados, eso sí, eso es lo que Dios atestigua, todos parejitos. Ahora como hijos tenemos que permitir la santificación, la limpieza de Dios de nuestra conciencia. Eso es maravilloso. Parte de cómo vamos a venir a esa limpieza total es con esta verdad de la justicia aplicada en la justificación, ¿sí? La justicia hecha, qué bonito, ¿no? Un gran artículo ahí, un libro de justicia, un evento enorme que Dios realizó. Sí, pero si no vive en ti, ¿de qué te sirve a ti? Si tú eres una víctima
del legado adámico, pues entonces estás viviendo esa injusticia. Porque eso es la raíz de la ira del hombre, varón y mujer. ¿Sabes cuál es? Y todo ser humano vive en ira. Por eso Dios dice, hijos de ira, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nadie entiende, obviamente, de qué está hablando Dios. Pero la raíz de la ira es el vivir sujeto a esa injusticia. ¿Sí? Es inexplicable para el ser humano, pero su raíz está allí. No es justo. Y es mucho más grande cuando, en lugar de venir a verdad, la persona es arrastrada por el espíritu de error. El espíritu de error es el engaño que el enemigo produce con utilizar la escritura para engañar. Entonces, es importantísimo para ti, para mí y para cada persona vivir la justificación. Así que este es el cuadro. Dios permitió que tú existas, que hayas nacido en la familia adámica, terrenalmente. ¿Sí? Él está obligado a hacerte justicia, porque tú no elegiste eso. Y Él te ha traído, estás aquí, porque Él trabajó para traerte a Jesús. Tú le abriste el corazón a Jesús. Eres sujeto ahora de vida eterna. Y como mencionamos, la redención ha sido aplicada a ti, has sido regenerado. Hemos visto eso en detalle en muchos ágapes. Pero si tu mente no es renovada, si tu entendimiento no es traído a la verdad, entonces no vives justificado. Y es terrible cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, sigue calificándose como injusto en el esquema que está pintado aquí en Romanos capítulo 3. ¿Sí? Yo recuerdo que antes de conocer esta verdad, de entenderla por el Espíritu Santo, pues cuando leía Romanos 3, estaban hablando de mí, ¿no? Señor, tú sabes que yo desde la mollera hasta las plantas de los pies no soy otra cosa sino que hinchazón y podrida llaga en tu presencia. Pero tú me has amado. Fíjate qué enredos, ¿no? Espíritu de error, ¿te das cuenta? No, espérate. Eso fui, claro. Pero cuando vine a Jesús, ya no soy eso. Y ahora, como personas nacidas de Dios, hemos de ser construidos en justicia. Y para ti, para mí, hay un origen de esa justicia. De eso estamos hablando hoy. Si el que no tiene claro el origen de la injusticia, tampoco va a entender el origen de la justicia de Dios. Y mucho menos va a vivir la justificación que Él ha prescrito para aquellos, como dice aquí, los que son de la fe de Jesús. Así que ese es el esquema en el cual opera todo esto. Ahora, ¿cómo se vive la justificación? Bueno, Dios tiene que operar en ti, en mí, en cada uno de sus hijos, el trabajo de establecer en ti, primero que nada,
el perdón divino, el perdón absoluto, ¿sí? No el perdón condicional, que es otro engaño, otra doctrina engañosa. Dios te perdona siempre y cuando tú. Y eso ha dado lugar históricamente a terribles cosas. Y sigue funcionando así. La gente busca el perdón, busca comprarlo, busca, etc. No. Perdón pagado y administrado de acuerdo a lo que está declarado por el Espíritu Santo en 1 de Juan 1:9, aquel que confiesa a Dios su necesidad de ese perdón. El que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para aplicarle perdón y limpiarlo de toda maldad. Ahí está la obra de justificación, ¿sí? La obra de justificación es hacerte justo. Constituirte justo en semejanza con Jesús. Hola. Porque algo menos que eso te haría todavía injusto. Si la justicia es tal que o es perfecta o no es justicia. Y por eso cuando en el ámbito humano se habla de justicia, pues es un ideal, ¿no? Pero no una práctica real. Pero en la familia divina la justicia es real. Y los elementos necesarios para que la vivamos han sido provistos. Entonces, fíjate, toda injusticia que esté registrada en ti tiene que ser limpiada. Pero eso no es suficiente. Bien, ya vamos a pensar, ¿no? Ya le permitiste a Dios limpiar tu conciencia. Pero ya te sabes justo. Es otra cosa, ¿sí? Porque el que solamente vive el perdón de sus malas obras, continúa con la memoria, con el concepto de yo he fallado, por lo tanto yo no soy como Jesús. Él justo, yo, y empieza esa división. Y aquí está entonces la evidencia de por qué no podemos participar en el ministerio de justicia que urge hoy y ha urgido siempre. Pero mientras estemos aquí en la tierra, esto es de veras importantísimo, familia de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues no solamente Él va a aplicar perdón, pero Él va a constituir en ti la identidad de la nueva criatura. ¿Sí? Y esto es enorme, es importantísimo porque Jesús vive lo que es, porque Él es así, Él es eterno, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿cierto? Entonces, para Jesús hacer justicia, por ejemplo, en Lucas 4, Mateo 4, está la descripción del ministerio encomendado por el Padre a Jesús. Y ahí tú puedes ver que Él fue enviado para hacer justicia, para predicar el evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera.
¿cierto? Ahora Jesús no dijo, pues yo quisiera, pero es que yo no puedo porque pues yo también soy culpable. Como justo, él ministra justicia. Tú y yo, para participar en ese ministerio de Jesús, que sigue activo, ¿sí? O sea, hay quebrantados de corazón hoy en el mundo. Hay gente oprimida por el diablo, ciega a la verdad de Dios, por supuesto. Entonces, ese ministerio sigue activo. ¿Cómo se va a efectuar? Por gente justificada, ¿sí? El fruto de la justicia es una persona hecha justo. Y esto es una verdadera renovación cuando tu identidad es construida por Dios, en que eres ahora no solamente un pecador perdonado, ¿sí? Muchos nos hemos quedado estacionados ahí. Yo le debo mucho a Dios porque Él me perdonó. Número uno, no has entendido el perdón porque no quedas endeudado, ¿cierto? Número dos, si Él te aplica perdón, Él te regenera. Y eso tiene que empezar a arraigar en la conciencia de los hijos. Regresamos entonces a la obra de justificación siendo efectuada por lo que el Espíritu Santo declara en Romanos 6, el bautismo en Cristo, unidos a Él en su muerte para muerte, y de ahí en adelante, como Él resucitó, nosotros resucitados con Él. Pero ¿qué pasó en la muerte? Que el injusto, el cuerpo de pecado fue, ¿qué dice Romanos 6:6? Destruido. Destruido. Entonces el hijo o la hija que no tiene construido, escrito en su corazón, en las tablas vivas de su corazón por el Espíritu Santo, estas obras de Dios para constituirte justo, pues no puede crecer en justicia. La justicia entonces va mucho más allá del hecho de perdonarte un pecado. Y es como todo lo que nuestro Padre hace. Él lo inicia y lo perfecciona, ¿sí? Y a ti y a mí nos corresponde entonces entendernos en este proceso de ser justificados. Ahora mira, a fin de que Él sea, bueno, déjame leer el versículo 24 otra vez. El propósito de Dios es con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios sería injusto si no te hiciera justicia. Y si de algo acusa el enemigo a Dios es precisamente de injusticia. Eso es como engatusó a Eva, diciéndole, Dios sabe que te dijo una mentira. Dios sabe que no vas a morir. Dios sabe que el día que comas del fruto
vas a ser como Él es. Te lo está negando. ¿Te das cuenta? Bueno, hoy en toda la diversidad de creencias que hay en la Tierra por los seres humanos, lo que permea es ese engaño de injusticia. Por ejemplo, Dios es soberano. Y como soberano, Él a nadie le puede decir nada. Él hace lo que se le pega en gana. Y de allí los soberanos de la tierra han derivado o derivado la creencia de que, acuérdate que hubo toda una época en la historia humana donde se enseñaba que los reyes, la pirámide, las jerarquías eran puestas por Dios. Y entonces el soberano de la tierra tenía derecho de hacer lo que el soberano de los cielos hace con sus súbditos y hacer lo que se le pidiera en gana. Y no lo puedes acusar de injusticia porque tiene el derecho divino. Y eso permitió hasta que le cortaron la cabeza a un soberano y no pasó nada, ¿no? No cayó Dios encima de la gente y dijo, oye, era un engaño, eso no es cierto. Pero ese espíritu de engaño sigue operando en tantas formas, haciendo que negándole acceso a las personas a la justicia de Dios. Y entre esas enseñanzas es, no, el día que te enfrentes con Dios, a ver cómo te va. Pues es que ya está definido cómo te va a ir. O sea, Dios lo dice perfectamente en Isaías. Ven, y si tus pecados fueren como la grana, yo los voy a emblanquecer. ¿Cuál es el problema? Tú y yo vamos a vivir el proceso de verdad si elegimos recibir lo que Dios hoy nos invita a vivir. Vamos a permitir el proceso de verdad en revelación, venir a entendernos siendo justificados, a aceptarlo, a engranarnos para que sea realizado este trabajo en nosotros, a vivir redargüimiento, ¿sí? Porque tenemos que ser atraídos a entender todos estos engaños que hemos traído adentro, que nos hacen capaces de juzgarnos mal y de juzgar a otros. Cuando tú ves una persona en lo que esté, pero lo ves fuera de la verdad, de la justicia de Dios hacia esa persona, y eso es lo que te permite calificarlo de esto, de aquella manera, etcétera, estás engañado. Y Dios se va a ocupar de ir trayéndonos a cada uno a esas confrontaciones que son el redargüimiento. Es Dios mostrándote, hijo, hija, esto no puede seguir en ti, para que tú le permitas limpiarte de esas cosas. Cada evento de limpieza es un evento de justificación. ¿Te das cuenta? Porque conforme la obra de Dios en ti avance, tú estarás más y más en libertad de saberte justo en semejanza con Jesús. En el raciocinio, una de las grandes obras de renovación es este mecanismo meritorio, ¿no? No, pero a mí me falta mucho. Eso es la meta, pero no, la realidad es otra y bla, bla, bla. Tantas cosas que se oponen porque traemos esto de yo no merezco. Si voy a decir la verdad, pues entonces fíjate que la verdad es que yo no estoy ahí. No estamos hablando de tu verdad, de la mía, de nuestra opinión sobre lo que es la verdad.
Estamos hablando de la verdad de Dios, ¿sí? ¿Está Él o no comprometido con hacerte justo? ¿Ha cumplido su promesa de darte redención? Entonces, ¿por qué la vamos a vivir a medias? O vivirla corruptamente, como es vivir engañados, en que un redimido puede seguir siendo lo que era antes de ser redimido. O sea, tú dile a un preso que él crea que está libre, pero sigue en la prisión. ¿Cómo? Dile a un esclavo que es libre, pero sigue esclavizado. ¿Cómo? Dile a un pecador que es redimido, pero sigue pecador. ¿Cómo? Dile a un ciego que ve, pero sigue ciego. ¿Me explico, verdad? Hay una evidencia de la obra de Dios. Y los hijos tenemos que entrar a esto, a vivirlo. Padre, opera en mí tu justicia. Todo lo que en ti no funciona para que te sepas en la naturaleza divina, necesita la obra de justificación. ¿Sí? Y justificación, como puedes ver, y cabe la pena afirmar para que no haya confusión, no tiene nada que ver con el vocabulario humano, ¿no? Porque la justificación en el término es ¿cómo justificas esto? La justificación divina es hacerte justo en la semejanza con Jesús. Eso es lo que va a vivir en el corazón de los hijos de Dios. Jesús no puede dejar a una persona en esclavitud, en engaño, en culpabilidad, en amargura. ¿Sí? Porque eso sería una injusticia. Tú y yo, si le permitimos a Dios continuar justificándonos, vamos a ver el fruto de ese trabajo en nosotros. Vamos a dejar de ser, ¿cómo se dice? Insensibles a la condición de los demás. Y no vamos a lanzarnos a hacer cosas por ellos, por nuestra cuenta. No, vamos a vivir comunión. Mira, todo lo que Dios quiere hacer por alguien, Él lo va a hacer contigo, si tú lo permites. No es que tú te lances en una cruzada de hacer el bien por tu cuenta. No, eso no es bien. Vas a hacer más daño a ti y a muchos. Te lo digo por experiencia. No, pero vivir comunión es lo que Jesús hace, es como Él vino a esta tierra, es como el Padre hizo sus obras con Jesús y hizo justicia y dejó ejemplo para los hijos, ¿sí? Para que como Él es, seamos tú y yo. Así que podemos resumir, mira, perdón es el perdón divino, la aplicación del perdón divino es la manera en que Dios empieza la obra de justificación. Porque nadie puede transicionar a ser justo con una conciencia dañada. Eso es imposible. Entonces, lo que hemos escuchado en las sesiones anteriores sobre perdón
y yo tengo que repetirles, hermanos, son introducciones a lo que el Espíritu Santo quiere profundizar y establecer en tu vida. Te toca a ti decidir si entra y sale o entra y arraiga. ¿Sí? Eso es una decisión personal. Bueno, pero el perdón nos conduce a la aplicación de justicia y hemos hablado del por qué. El por qué es porque ninguno de nosotros somos responsables de haber nacido con el legado adámico. Nadie lo es. Y Dios ha hecho justicia y eso está disponible ahora a todos sin excepción. Lo que hoy estamos viendo es, momento, ¿cuál es la obra de justificación? La obra de justificación es no solamente sanar tu conciencia para que ya no estés viviendo la constante ofensa y la culpa y todo eso que destruye internamente. No, eso no es suficiente, es hacerte justo. Que la identidad divina florezca en ti, que tú puedas considerarte en la nueva creación completamente libre de toda asociación con el viejo hombre que fuiste, varón o mujer. Hombre es el término genérico, ¿sí? Y que puedas entrar con una conciencia limpia a vivir tu verdadera realidad como hijo o hija nacidos de Dios. Y entonces creces eso, ¿sí? Creces en ello. Y el justo que hace, administra justicia. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que ratifica aquí el Espíritu Santo. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. ¿Y qué hace el justo? El que justifica a los que son o al que es de la fe de Jesús. Entonces, mira, para nuestro Dios hay dos tipos de personas. Los que están siendo justificados y los que Él está invitando a que reciban a Jesús para que empiece ese proceso en ellos. Esto te permite empezar a ver la profundidad de esa declaración del Espíritu Santo con respecto a Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otra escritura dice, Dios no quiere la muerte del impío. ¿Qué quiere tu corazón? Si vives justicia divina, estás ahí. Si ahí todavía eso no late en ti, porque tu conciencia todavía está dañada, bueno, entonces vive el proceso de verdad. Permítele a Dios trabajar en ti. ¿Sí? Y vas a vivir algo asombroso, que es ser justificado. ¿Qué tal? Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni se las imaginó nadie. Dios las ha preparado de antemano para los que le amamos. Mira, tu Padre no quiere, en Dios no vive este asunto de distinguirse como en el ser humano. Si el ser humano quiere distinguirse, ser el único, ¿no?
Y por eso siempre está buscando cómo subir, cómo ser, cómo aparentar, cómo lograr, porque está vacío por dentro. Dios es al revés, Él está lleno. Él es abundancia y lo que Él quiere es compartir lo que Él es. Y por eso para Él amarnos significó hacernos hijos. ¿Sí? Nada menos, nada menos. Y ser hijo solamente puede ser entendido en la persona de Jesús. Así que, amado hermano, hermana, esto es para ti, eso es para cada hijo de Dios. Y esto es lo que detonará el ministerio de Jesús a la humanidad en nuestro tiempo. Padre, gracias por lo que hoy nos hablas, nos presentas, nos invitas a vivir contigo. Gracias por que tu Espíritu está trabajando para alumbrar y dar entendimiento a los que de corazón sincero escuchan tu voz. Gracias por tu justicia, asombrosa justicia, justicia perfecta. Gracias porque cumples tus pactos, tu palabra, es tu compromiso y no caerá por tierra el cielo y la tierra pasarán, pero no tu palabra. Tu palabra está comprometida con cada uno de los que hemos venido a Jesús, para que tú seas el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ser de la fe de Jesús es creerte que nos has renacido de tu simiente, que nos has hecho hermanos de Jesús, quien es el hermano mayor de la familia divina, y que estás comprometido a traernos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud tuya en cada uno de tus hijos. Padre, hoy nos muestras la importancia de ser justificados divinamente, hechos justos. ¿Y por qué lo anhelas? Porque tú quieres manifestar tu justicia en este tiempo a esta humanidad que vive en la tierra hoy. Ahora queda en tus hijos permitírtelo. Y tú, Padre, eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Mírate en el espejo divino y escucha a tu Padre llamarte justo. Deja que reboten en ti todos los argumentos que se oponen y somételos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Aprende a estar en desacuerdo con lo que viene en tu raciocinio no renovado para elegir estar de acuerdo con Dios. Y entonces te has dispuesto a vivir la obra de Dios en ti. Cuando puedes pararte en fe y decir, Padre, tú me has justificado. Eso dice aquí, justificado. Romanos capítulo 5 empieza diciendo, justificados pues por la fe. Fe es, Dios se comprometió a cumplir esto en mi vida. ¿Lo recuerdas? Entonces, párate ahí. Y todo lo que en mí o en ti no está todavía justificado, es muy sencillo poder decirle a papá, aquí te falta, papá. Y yo estoy listo para que continúes
justificándome. Esto no es justicia divina, esto no es divino en mí, esto tiene que ser justificado. Pararte en fe, aprender a vivir fe, vivir por fe y para fe, es la clave. Y hoy cerramos con esta escritura, Romanos capítulo 1. El Espíritu Santo repite lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. El justo, por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Sí? Está hablando de ti. Está hablando de mí. Justos por obra de Dios. Párate ahí. Desde allí vive todo lo demás. Así trabajan las cosas con Dios. Te paras donde Él te dijo, Él hace que se cumpla. Él hace lo necesario. Él te dice, Él te llama justo y tú te llamas injusto porque no te ves allí, alegas con Él, te prestas a seguir engañado y es una negación o un rechazo a lo que Él te invita a vivir. Nuestro Padre es suficiente, hermanos. Creámosle, creámosle. Bendiciones, les amamos. Ágape.